Buenos días, cadetes de cuarto año. Retomamos la comunicación por este medio, por el video. En este caso no es un video YouTube, lo que estoy haciendo es utilizar la plataforma Zoom para poder pasar un PowerPoint a manera de introducción para lo que va a ser la actividad número 4. Que la actividad número 4 no la voy a colgar hoy todavía, pero sí lo voy a hacer en el transcurso de la semana, ¿no? Como para que lo trabajen desde esta semana y en el transcurso de toda la semana próxima. Así que digamos que la fecha de entrega va a ser el otro fin de semana, no el próximo que viene, sino el otro, o bien a comienzos de la semana siguiente. Bueno, hemos estado viendo en las tres primeras actividades, y con eso habíamos quedado que íbamos a cerrar una nota para la libreta, así que ya estoy trabajando en ese tema, estoy esperando que me lleguen los últimos trabajos, pero ya más o menos los tres primeros trabajos están completos por parte de la mayor parte de los cadetes, así que creo que ya es hora de empezar a plantear un cuarto trabajo práctico. Estuvimos viendo en los tres primeros trabajos el tema de las características naturales del territorio argentino. Ese fue el tema central. Estuvimos también trabajando con un poco las condiciones del clima. En relación con eso trabajamos con los biomas. Y finalmente en la actividad 3 le agregamos las formas de relieve. Así que ya tenemos una idea bastante acabada de cuáles son las condiciones. Ahora vamos a avanzar hacia las etapas de formación del Estado argentino, que es un tema realmente muy denso, un tema que a mí me lleva por lo menos un mes desarrollarlo en el aula. Acá lo vamos a simplificar un poco porque por este medio no podemos, o sea, si no vamos yendo demasiado lento y tenemos un poco que apurar la situación. Así que en primera instancia lo que voy a hacer yo es compartir esto, no me van a ver la cara, van a ver un PowerPoint y yo voy a ir explicando, después, en todo caso, si es necesario, vamos a volver eh, a mi rostro, que no interesa para nada. Así que yo voy a hacer lo siguiente, a ver, ahí está. Vamos a hacer así, vamos a ampliar, a ver si se puede ampliar. Ahí está. Bien. Bueno, entonces, siguiendo con la temática de las tres primeras actividades, vamos a empezar con las etapas de formación del Estado argentino. Ese es el gran título para los próximos trabajos, las próximas actividades que realicemos, ¿no? Todo este tema lo vamos a desarrollar en un solo trabajo. Vamos a ir de a poquito, vamos a ir de a poco. Así que las etapas de formación del Estado argentino. La primera pregunta, ¿cuáles son las etapas que debemos considerar? Bueno, si queremos ser amplios, tenemos que empezar por los primeros pobladores que hubo en el actual territorio argentino, que evidentemente fueron los aborígenes. Entonces, hay una etapa que es la etapa de los aborígenes, los primeros pobladores del actual territorio nacional, una segunda etapa que es la etapa colonial, cuando vienen los españoles, ingresan, colonizan, someten a los aborígenes, fundan las ciudades más antiguas que tenemos en nuestro territorio nacional, las ciudades fundadas por los españoles, hasta 1816, en el que nos independizamos de España, y a partir de allí, ya en color amarillo, tienen las etapas principales donde vamos a poner especial atención. La etapa agroexportadora, esa es una etapa muy importante porque Argentina es un país realmente de producción agropecuaria notoria y es uno de los grandes graneros del mundo, así que es una etapa que realmente nos toca muy de cerca. La etapa de sustitución de importaciones ya en el siglo XX, cuando entramos en la necesidad de empezar a fabricar aquello que todavía comprábamos afuera, principalmente los productos industriales. Hasta ese entonces no había industrias en Argentina, había producción agropecuaria más que nada, y la etapa de globalización entendida como aquella de las últimas décadas, que comenzaría aproximadamente a partir de la década de 1970 en adelante, ¿no? Y bueno, que impactan y en cierta medida explican las características que tiene la Argentina actual. Nosotros vamos a poner especial énfasis en las etapas que están en color amarillo, razón por la cual yo les voy a pasar un breve PowerPoint. El PowerPoint contempla todo, pero primero les voy a pasar la introducción. Yo lo que quiero es que trabajen y después de que ustedes trabajen, yo les voy a pasar el resto del PowerPoint. Pero bueno, vamos a empezar con esto acá. Primera etapa. Argentina, el actual territorio argentino, estaba poblado por aborígenes.
¿De dónde surgieron los aborígenes americanos? Porque en realidad el hombre ha tenido su origen en África, en Asia, en Europa. Todo el mundo conoce el Homo sapiens, el hombre de Cromañón, por nombrar algunos ejemplos, pero en realidad América nunca fue el lugar de origen del hombre. Es decir, que a América llega el hombre y de acuerdo a la teoría más aceptada, el hombre llega al continente americano desde el continente asiático y pasando por lo que hoy es el estrecho de Bering. Ahí lo tienen a la flecha roja, que indican cómo se fue expandiendo el hombre pasando por el estrecho de Bering. ¿Cuándo ocurrió esto acá? Bueno, esto ocurrió hace unos 35.000, 40.000 años atrás aproximadamente, en momentos en que el estrecho de Bering, el mar en general, el nivel del mar, tenía 200 metros menos que lo que tiene hoy, y eran épocas de glaciaciones, ¿no? De manera tal que el hombre del Paleolítico, cazador por aquel entonces, iba detrás de las presas que pasaban, iban y venían por ese estrecho que no era estrecho, era una tierra firme que unía Asia y América, y entonces empezó a migrar del continente asiático hacia el americano. Eso hace 35.000, 40.000 años atrás. Hay otras teorías, fíjense en que hay una flecha verde y una flecha amarilla, que indican que también el hombre pudo haber navegado, la teoría polinésica, por ejemplo, la teoría australiana, algunos aborígenes del sudeste asiático y de Australia pudieron haber navegado el Océano Pacífico y pudieron haber llegado a América. Bueno, pero la teoría más aceptada es la famosa teoría que dice que el hombre americano tiene su origen desde el continente asiático pasando por el estrecho de Bering, hace 35.000, 40.000 años atrás. ¿Cuándo llega el hombre al actual territorio argentino? Imagínense que les ha llevado un tiempo bastante sustancial para poder llegar hasta la Patagonia Argentina. Bueno, de acuerdo a los estudios que se han hecho y de acuerdo a la datación que se hace de los elementos, de las herramientas que se conocen y que se han podido tomar muestras del antiguo hombre aborigen del actual territorio argentino, tendría aproximadamente unos 11.000 años. Es decir, que si cruzó hace 40.000 por el estrecho de Bering y llegó hace 11.000 a la Patagonia, y bueno, estamos hablando de que le llevó casi 30.000 años cruzar toda América y llegar hasta el actual territorio argentino. Pero ese es el origen del hombre americano. ¿Qué grupos aborígenes hay en Argentina? Bueno, hay muchos grupos. Acá tenemos, por ejemplo, los diaguitas. Los diaguitas fueron un grupo realmente muy amplio que ocuparon el noroeste argentino, que formaban parte de todo ese territorio de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de San Juan, también Tucumán, eran territorios del Imperio Inca. Es decir, que los diaguitas tenían una vinculación bastante estrecha con los incas, desarrollaban la agricultura, practicaban el riego en algunos sectores, también practicaban la actividad ganadera, principalmente con el ganado originario de la zona, que eran los camélidos. Nosotros tenemos aquí animales que son oriundos, que son endémicos de aquí de nuestro territorio, compartido con Chile y con Bolivia, que son la llama, la vicuña, el guanaco, la alpaca, entre los más conocidos, que son camélidos, son parientes de los camellos que hay en Asia y en África, que también pasaron por el estrecho de Bering. Ahí tenemos un ejemplo, en este caso de migración de los animales, que utilizando el estrecho de Bering se ubicaron y se localizaron en las tierras áridas de los Andes andinos, aquí en América del Sur. Y la otra parte de los camélidos está en Asia y en África como camellos y dromedarios. Bueno, los diaguitas eran grupos muy organizados, formaban verdaderas comunidades, había un rol jerárquico en la organización que ellos tenían. Evidentemente vivían en un medio, ustedes ya conocen porque estuvimos estudiando en las 3 primeras actividades las condiciones climáticas. ¿Cómo eran esas condiciones climáticas en ese sector tan occidental del norte argentino? Y ustedes muy bien me pusieron que eran secos, eran regiones áridas, semiáridas, el agua escasea, y para hacer frente a un medio en donde, muy hostil, por cierto, donde falta el agua, evidentemente se necesita una muy buena organización y una vida sedentaria. Es decir, los diaguitas eran sedentarios, tenían su propia lengua, que era la lengua cacán, ya desaparecida, aunque queda el quichua, que es un idioma que todavía se habla, por ejemplo, en provincias como Santiago del Estero, en Salta, se habla todavía del quechua en el campo, principalmente quedan algunos resabios de la lengua quechua, que tenía, digamos, una derivación a su vez de la lengua cacán, que era la lengua que hablaban los diaguitas. Bueno,
si ustedes van al noroeste argentino, van a ver muchísimas construcciones, muchísimas ruinas que han quedado de antiguas localidades precolombinas, de antes de la llegada de Colón. Todo esto era el sector más sureño del Imperio Inca y tenía una capital. Esa capital era la localidad del Xincal, el Xincal de Quimivil, eso está en Catamarca. Lo pueden visitar, hay guías, tienen ahí las construcciones que han sido un poco reconstruidas porque lo único que encontraron fueron los cimientos muy bajitos, así que los han subido un poquito como para tener un poco más de visión, y una suerte de pirámide donde ellos adoraban al sol, así que tenían todas las prácticas que tenían los incas, por ejemplo, ¿no? Era una derivación. Aprendieron a utilizar la tierra, se dedicaban a la agricultura, practicaban la agricultura de la papa, del maíz, que es americano, de origen americano, el maíz también era uno de los cultivos principales, y por supuesto la ganadería para leche, para producción de leche, y principalmente la lana, porque eran muy buenos tejedores. Todavía hoy se mantiene esa tradición. Si van al noroeste argentino, les van a querer vender los ponchos, los famosos ponchos de alpaca, de vicuña, que son carísimos. Es una lana realmente muy, pero muy fina, y son de muy buena calidad, ¿no? También de llama, que ahí estamos viendo algunos grupos originarios, descendientes de los diaguitas, que todavía viven hoy en el noroeste argentino con sus coloridos ponchos, porque utilizaban mucho los colores, muy mimetizados con los colores también del paisaje, porque tengan en cuenta que Jujuy y Salta se caracteriza por los cerros de varios colores. ¿No? Bien, entonces ellos estaban mimetizados con esos colores y los atuendos los hacían también de esa manera. Es decir, tenían esa particularidad. Bueno, aquí tenemos la distribución. Miren, acá tenemos la distribución de los aborígenes. Estamos hablando de los diaguitas. Y ahí tienen los diaguitas, ubicados entonces hasta el norte de San Juan. Se extendían precisamente estos grupos aborígenes. Son grandes grupos. Dentro de los diaguitas había grupos como los calchaquíes, como los omahuacas, que son los collas, lo que hoy llamamos los collas, grupos como, por ejemplo, los quilmes, que los españoles los desterraron a Buenos Aires, ahí donde se encuentra hoy la localidad de Quilmes. De ahí el nombre, precisamente de Quilmes, la localidad que está en el Gran Buenos Aires, porque ahí vivían los asentamientos de estos grupos aborígenes, sacados de la provincia de Tucumán y traídos justamente a la provincia de Buenos Aires como esclavos. La avenida principal, una de las avenidas que atraviesa la localidad de Quilmes, si alguna vez fueron por Quilmes, se llama Avenida Calchaquí, porque los quilmes derivaban de los calchaquí en la provincia de Tucumán. Bueno, seguimos con esto acá. Tenemos, por ejemplo, más al sur los pehuenches. Los pehuenches son los huarpes, nosotros los conocemos con ese nombre. Los mapuches les llamaban pehuenches. Fíjense que los mapuches están del lado chileno. Hay dos teorías, una que dice que en realidad los mapuches son de origen chileno, estaban de la cordillera para el otro lado, y que de alguna manera se expandieron hacia el actual territorio argentino, ocupando parte de la Patagonia, pero en realidad su origen es chileno. Y hay otro grupo que piensa, ya en sus investigaciones, de que en realidad los mapuches constituyen un grupo andino que estaban tanto del lado de Chile como del lado argentino. Son las dos posturas que hay. Bueno, los pehuenches o los huarpes también desarrollaban la agricultura, pero no obstante desarrollaban también la pesca. Antes de ir a los huarpes, les muestro aquí un poquito algunas fotografías de lo que son las ruinas del Xincal, por ejemplo, ¿no? Localidad precolombina, capital de la región más sureña, en Quimivil, del Imperio Inca. Entonces, en la foto superior derecha tienen la famosa pirámide donde adoraban al sol, y en la foto de la izquierda, tanto la superior como la inferior, es un gran galpón, no tiene el techo, por supuesto, donde almacenaban la producción agrícola para la alimentación de toda la comunidad. Sí, vivían en comunidad. Esto es lo que se llama una verdadera actividad comunitaria, donde cada uno tenía un rol y en donde esa actividad conjunta después servía para alimentar a todos, a todas las familias. Bueno, otra reliquia, las ruinas de los Quilmes. Esto es un pucará. El pucará de los Quilmes está en la provincia de Tucumán, y los pucará tenían la particularidad de estar construidos en los faldeos de las montañas, porque desde la altura ellos veían cuando los españoles se acercaban y venían y salían en malón al encuentro para la batalla. Era la forma de defenderse que tenían los aborígenes. El lugar más alto estaba reservado al cacique. El cacique residía en la parte más alta y más segura, y la parte tenía las torres vigía,
donde algunos indios eran los encargados justamente de dar la voz de Aura, cuando venía justamente la invasión de los españoles y salían entonces todos al encuentro en Malón. La ruina de los Quilmes, esto lo pueden visitar también, cobran una entradita, pero bueno, es una entradita para el mantenimiento de todo este parque, que realmente cuesta mucho mantenerlo. Eh, bueno, algunos collas, los omahuacas, que eran uno de los grupos derivados también de los diaguitas y que tenían también su particularidad, hoy están a la luz del día, porque si vamos a la quebrada de Humahuaca, prácticamente la mayor parte de la población es una población de descendencia omahuaca, de descendencia colla, como lo llamamos nosotros actualmente. Eh, el Pucará de Tilcara, esto está en Jujuy, esto es en la provincia de Jujuy, esto lo han reconstruido, o sea, obviamente que no lo han encontrado con techo ni con las paredes tan altas, han encontrado los cimientos, y lo que han hecho es reconstruido el resto para dar una noción al turista de cómo eran las construcciones. Estas eran las casas, fíjense en las puertas tan de poco espesor, ¿no? Que tenían, eran muy flaquitos los collas. Eran todas de piedra, prácticamente no tenían casi ventanas, eran lugares, imagínense que hacía mucho frío, así que eran lugares realmente de clima bastante complejo para enfrentar. Aquí tenemos otra imagen de lo que eran el Pucará, en este caso el Pucará de los Quilmes. Bueno, ahora sí vamos a los huarpes. Las construcciones de los huarpes ya eran muy, pero muy distintas porque no eran de piedra, entonces hoy ya no se, prácticamente todas son reconstrucciones. Las casas, las famosas viviendas que tenían los huarpes, estaban hechas de junco, de totora, con varillales de algunos arbustos que había en una zona tan seca como en la provincia de Mendoza. Los huarpes se originaron principalmente en el nordeste de Mendoza, fuera de la cordillera, en una zona lagunar que todavía hoy existe, pero que ya está muy venidamente, muy cegada por la sedimentación y por la sequía, pero que todavía las lagunas están allí. Entonces pescaban en esas lagunas y construían algunas embarcaciones, como la que estamos viendo allí, en la imagen superior derecha, hechas con totora, de la misma manera que las hacen, por ejemplo, los incas, todavía hoy en día, en el lago Titicaca, allá en Bolivia. Los huarpes de todas formas no formaban parte del imperio inca, pero sí eran cercanos al imperio inca y copiaban muchas cosas de los grupos aledaños, digamos. Ahí tenemos la reconstrucción de algunas de las casas, una persona utilizando una embarcación para navegar esa laguna, atrás se ve de fondo la cordillera, y comunitariamente también eran grupos sedentarios, tenían que de alguna manera derrotar a la sequedad, practicaban el riego, tenían técnicas de riego, también los diaguitas tenían técnicas de riego, y en este caso el maíz como uno de los cultivos principales que tenían ellos allí en la actual región de Cuyo. Algunos descendientes de Huarpe que todavía subsisten en San Juan, en Mendoza, parte de San Luis también. Bueno, si nos vamos para el este, noreste argentino, ahí donde estaba la selva misionera, principalmente eso fue lo que ustedes me dijeron, están los guaraníes. Los guaraníes ya tenían un modo de vida bastante diferente, si bien practicaban algo la agricultura, principalmente enseñados por los jesuitas. Ustedes saben muy bien que los jesuitas, en cierta medida, enseñaron técnicas de trabajo, enseñaron la Biblia también, enseñaron la religión católica, durante un tiempo bastante prudencial hasta que fueron expulsados. Entonces, bueno, aprendieron de muchas técnicas de trabajo agrícola, no obstante ellos, por la gran diversidad de frutos, de animales, practicaban la recolección, practicaban la caza, también la pesca. Ahí estamos viendo una imagen, una foto, no una foto, una imagen, perdón, una pintura de grupos aborígenes pescando justamente en el río Iguazú o en el río Paraná o en los tantísimos ríos que hay en la zona de selva. La zona de selva, si hay algo que destaca de la zona de selva, la cantidad de cursos de agua que existen por la gran humedad que hay, además de la selva. La selva les proporciona muchos frutos, esos frutos eran recolectados por ellos, y animales que también eran cazados. Así que eran más bien nómades, no sedentarios. Eran grupos que no tenían una organización social tan comprometida como lo tenían los huarpes o los diaguitas. ¿No? Eran grupos con características distintas. Bueno, ahí podemos observar, por ejemplo, las ruinas de los antiguos jesuitas,
que prácticamente entablaron allí una reducción. Esa es como un patio central con construcciones a la redonda donde se encontraban los lugares de trabajo. La iglesia, en el sector izquierdo, está prácticamente, eso que está más grande, lo que era el templo para rezar. Acá podemos ver el interior con las columnas, lo que ha quedado de las columnas. Ese era el portal, lo que está en la foto inferior izquierda, el portal de entrada a la iglesia, que lo estamos viendo con un poco más de detalle. Esto es un lateral, la foto izquierda superior es un lateral de la iglesia, y la foto superior derecha, el frente de lo que era, ahora está un poco derruido, pero era el frente de lo que era la iglesia de los jesuitas. Otros grupos aborígenes, los tobas, hoy los llamamos Kwon, hoy se utiliza más la palabra genérica de Kwon, para mencionar principalmente a los tobas, grupos también nómades que viven de la caza, de la recolección, muy distinto a los del oeste, que tienen que sortear la aridez. Estos no tienen que sortear la aridez, están en una zona boscosa, una zona con ríos, con agua, más allá de que haya una estación seca, porque estos viven ya en un subtropical con estación seca en el bosque chaqueño. No obstante, los cursos de agua están presentes, así que ellos desarrollaban principalmente actividades de recolección de caza y de pesca. Lo mismo los matacos, todos estos son grupos genéricamente llamados Kwon, y que habitaban inclusive el norte de la provincia de Santa Fe. Fíjense ustedes que no solamente es Formosa y Chaco, y parte de Santiago del Estero, sino también el norte de la provincia de Santa Fe. Los ranqueles eran derivados de los pampas, y vivían en la llanura, aquí prácticamente en los pastizales pampeanos, en las praderas pampeanas, como me pusieron ustedes muy bien, provincia de Buenos Aires, oeste de la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la provincia de La Pampa. Allí vivían los ranqueles, que eran nómades también, eran cazadores, muy buenos cazadores, y que nosotros conocemos muchas veces por las historietas. Los ranqueles aparecen muy a menudo, no sé si lo conocen, o yo soy muy viejo y lo conozco yo y ustedes no, pero la famosa historieta de Fontana Rosa, de Inodoro Pereira, este gaucho de La Pampa, Argentina, que vivía en la inmensidad de La Pampa solo, con su mujer y su perro, no tiene con quién hablar, y era un charlatán que hablaba con el perro porque no tenía con quién hablar, y inventaba historietas, y era vago, y no trabajaba. Entonces, muchas veces en esas historietas aparecen los indios ranqueles y los indios pampas, ¿no? Ahí tengo yo una serie de historietas que seleccioné que tiene que ver con los aborígenes, que habitualmente se le aparecían a Inodoro Pereira para justamente manguearles algo, siempre era para justamente pedirles algo de comida o algo de lo que fuera. Los tehuelches ya en la Patagonia, en el sur de la República Argentina, ahí también tenemos justamente la reliquia de estos aborígenes en la Cueva de las Manos, por ejemplo, que estamos viendo ahí en la foto superior derecha, las manos de los viejos tehuelches que utilizaban la boleadora para cazar guanacos. La foto que está en el sector inferior derecho es una fotografía tomada a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, después de la campaña de Julio Argentino Roca. Son aborígenes apresados por Julio Argentino Roca, después de la campaña del desierto. De eso me van a hablar ustedes cuando hagan el trabajo práctico. Así que ya les estoy mostrando algunas fotografías para mostrar. Esos son justamente los tehuelches. Los tehuelches eran nómades, vivían de la caza. Otra historieta que hace mención a estos aborígenes, el indio Patoruzú, cacique de los tehuelches, dueño de media Patagonia, según decía la historieta, y que a diferencia de Inodoro Pereira era todo lo contrario, era por supuesto la otra cara de la moneda, ¿no? Era una persona valiente, una persona trabajadora, una persona que siempre era solidario con los demás, y que, bueno, yo cuando era chico y iba a la escuela primaria, nos leíamos estas historietas realmente toda la semana. Estaba de moda en aquel entonces. Los zonas habitaban Tierra del Fuego principalmente, eran cazadores, cazaban animales para justamente sacarle la piel y de esa manera abrigarse, el frío de Tierra del Fuego. Eran cazadores también. Los yámanas, a diferencia de los bonas, eran pescadores y se sumergían en el canal de Beagle, por ejemplo. Para eso se untaban con grasa de foca o de lobo marino que ellos mismos cazaban,
se untaban y prácticamente dejaban la piel totalmente, este, digamos, cubierta como para que el frío no los afecte. Entonces pescaban, buceaban prácticamente en las aguas gélidas, frías del canal de Beagle. Y construían chozas, una suerte de chozas, hoy ya las chozas no están, pero si alguna vez van y navegan por el canal de Beagle, van a ver si, por ejemplo, porque como ellos comían almejas y todas las cosas que podían encontrar en el mar, después tiraban los restos por fuera de su choza, y a la redonda de la choza ha quedado como un montículo que rodea en forma circular a lo que era antiguamente la choza. Eso se puede ver todavía, en forma circular, uno al lado del otro, como si hubiese habido una carpita al lado de la otra. Bueno, a la redonda están como un poco marcados donde estaban esas chozas antiguamente. Hoy ya prácticamente no queda en pie absolutamente nada, porque esas chozas las hacían prácticamente de troncos, de madera, las hacían no sé si encontraban materiales muy parecidos a lo que es el junco, por ejemplo, como hacían los huarpes para construir canoas, por ejemplo, allá ¿cómo se llama? En Mendoza, en San Juan, en Cuyo, pero construían chozas con materiales prácticamente madereros, entonces eso ya prácticamente no está más. Bueno, hasta que llegaron los españoles. En un momento determinado, los españoles colonizan ese territorio ocupado por los aborígenes, someten a los aborígenes y fundan las primeras ciudades, organizando el actual territorio argentino acorde a sus necesidades, que eran principalmente a dónde ponían el acento los españoles, en la minería. La actividad por excelencia de ellos era la minería. No era ni la agricultura ni la ganadería, eso era para digamos, el consumo. Nada más, habitualmente la gente tenía que consumir, pero la actividad principal era la minería. Y el centro neurálgico de nuestro virreinato, en cuanto a la minería, era lo que hoy es la ciudad de Potosí, en la provincia, perdón, en Bolivia, en la provincia de Potosí, en Bolivia, ciudad de Potosí, que ya se las voy a mostrar, debe haber alguna foto más adelante. Entonces, hubo tres frentes colonizadores. Acá en la República Argentina los españoles entraron por tres frentes. Directamente venían de España y entraban por la boca del Río de la Plata, la flecha lila que tienen ahí en el sur, navegaban el Paraná y ahí fundaron ciudades sobre el río Paraná. Primero fundaron Buenos Aires. La primera fundación es de 1536, fíjense en qué antiguo, mucho antes que Santa Fe. Se fueron hasta allá, hasta el norte, ¿eh? Con el punterito voy a marcar, se fueron hasta el norte y un año después, en 1537, fundaron Asunción, Nuestra Señora María de la Asunción. Y después bajaron y fundaron en forma, digamos, intermedia, otras dos ciudades, Santa Fe de la Veracruz y San Juan Vera de las Siete Corrientes, o Corrientes, como la conocemos nosotros. ¿eh? San Juan Vera, porque Juan Vera es el fundador de la ciudad, se puso mote de santo, siempre estos tipos fueron un poco, digamos, egocéntricos. Entonces, San Juan Vera, como si fuera santo, San Juan Vera, y de las Siete Corrientes, porque justo Corrientes está en un ángulo donde el Paraná abruptamente cambia de dirección, donde desagua el Paraguay por el norte, donde justo está la boca del Río Negro, que hace una trayectoria y vuelve a entrar de nuevo, y así entonces hay siete bocas. En esa esquina donde está la ciudad de Corrientes, hay siete bocas de ríos, de arroyos o de cursos de agua, por eso que se llama San Juan Vera de las Siete Corrientes. Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Asunción. La otra línea proviene desde el norte, desde Potosí, donde estaban justamente la explotación minera, y fundaron las ciudades de Jujuy, de Salta, de San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, la primera ciudad de las que perduraron y de las que quedaron. Santiago del Estero es madre de ciudades, la ciudad más vieja que tenemos en la República Argentina, fue fundada 20 años antes que Santa Fe, miren, 1553. Santa Fe es de 1573, igual que Córdoba, somos del mismo año, compartimos el mismo año de fundación, además que los fundadores fueron dos personas distintas. Y la otra gran corriente colonizadora vino desde Chile, cruza la cordillera y funda, justamente buscando el nexo con las ciudades fundadas desde el norte, funda San Juan de la Frontera, así se llama la ciudad, Mendoza, y después San Luis, la punta de San Luis de Loyola, por eso le dicen puntano a quienes nacen en la ciudad de San Luis capital, no en la provincia. Puntano es el que vive en la ciudad porque la ciudad se llamaba la punta de San Luis de Loyola, y de ahí viene el mote de puntanos para los nacidos en la ciudad de San Luis. Bueno,
Primera ciudad, estas son las ciudades más viejas que tiene la República Argentina, datan, fíjense ustedes, de 1500 y algo, las más nuevas de 1600, San Fernando del Valle Catamarca. Catamarca tuvo 4 capitales, porque antes que San Fernando del Valle Catamarca sea capital, fue capital Belén, fue capital Andalgalá, fue capital Pomán y fue capital San Miguel de Tucumán, perdón, San Fernando del Valle Catamarca. Me está faltando una, que no me acuerdo si no fue Londres. Hay una ciudad que se llama Londres, que está cerca del Xincal. Londres es una ciudad que tiene ese nombre y que está cerca de Belén, en la provincia de Catamarca. Bueno, llegan los españoles, fundan las ciudades, ahí tienen ustedes el listado de las ciudades fundadas con los años de fundación. Vamos a pasar un poquito más rápido. Ahí tienen la localidad de Potosí. Miren, la ciudad de Potosí, muy de un estilo colonial, con esos balcones de madera que todavía persisten y que nosotros tenemos, por ejemplo, en Salta. En Salta tenemos este tipo de construcción, pero aquí está justamente la cultura colonial, por decirlo de alguna manera, arquitectura colonial, prácticamente en su máxima expresión. Esta es la ciudad de Potosí. Acá tenemos una vista aérea de lo que es la ciudad de Potosí, ciudad de poca altura y ciudad de paredes blancas y tejas rojas, como es el estilo colonial que los españoles heredaron de los moros. Este es un estilo muy árabe, muy del norte de África, pero que los españoles utilizaron en sus colonias americanas. Todas las ciudades de América prácticamente tienen en su casco viejo este estilo así, muy de paredes blancas y de tejas rojas. Acá en Santa Fe también, la catedral, la iglesia matriz, por ejemplo, muchas construcciones están hechas justamente con ese criterio. Bueno, mientras tanto, los españoles empezaron a desarrollar, por ejemplo, la actividad ganadera también. La actividad ganadera era principalmente las vaquerías, así se le conocía con ese nombre, porque las vacas proliferaron en el campo argentino con tan buen clima y tan buenas pasturas, y había que salir a cazarlas las vacas. No se domesticaban las vacas como ahora, no había alambrado, había que salir a cazarlas. Se las cazaba como quien caza cualquier otro animal, y se le sacaba el cuero porque no había frigoríficos ni saladeros todavía, no había forma de mantener la carne fresca. Entonces se le sacaba el cuero, que era un elemento muy querido por aquel entonces. El cuero se lo utilizaba muchísimo. Era prácticamente el material para la cobertura de las carretas, que era el medio de locomoción por excelencia que había en aquel entonces, tirado a caballo. Los baúles, las bauleras para guardar justamente todos los elementos, ropa o cualquier cosa que se quiera guardar, se hacían de cuero. Los muebles se hacían de cuero también en aquel entonces, no solamente en la vida colonial en el actual territorio argentino, también se exportaba. Eso era, iba a España, iba a Europa, y en Europa se utilizaba mucho el cuero proveniente justamente del ganado de aquí, de la región pampeana argentina. Esas eran las vaquerías que se desarrollaban también en el campo. Ahí tenemos una foto que muestra el estaqueado de los cueros, hay que curtirlo, hay que darle forma, hay que darle rigidez. Ese trabajo lo hacían allí justamente en esos, ¿cómo es que se le llaman a estas industrias? Son como pequeñas industrias artesanales en aquel entonces, pero que tienen un nombre, que ahora no recuerdo cómo es. Bueno, seguimos. Hasta que, bueno, llega un momento, estoy pasando muy rápido, le vamos a dejar al profesor Lioy que explique muy detenidamente cada una de estas etapas, ¿no? Esto es muy histórico, así que el experto es él, es el profesor Lioy, no yo, así que él va a explicar seguramente la historia argentina en sexto, porque usted tiene historia argentina en sexto año, no este año, pero ya el profesor Lioy se va a encargar de todas estas cosas. Bueno, llega un momento en que Argentina sale y se independiza de España, primero la Revolución de Mayo, primer gobierno patrio en 1810, y 6 años después la independencia en San Miguel de Tucumán, en el Congreso que justamente nos otorga la independencia. Así que ya somos independientes. Estamos en condiciones de empezar a organizar nuestro territorio nacional. El problema es que no fue tan rápida la cosa, así que tuvimos intentos de constitución nacional en 1819, en 1826, y esas constituciones no fueron aceptadas por distintas circunstancias, ahora no lo vamos a explicar. Hubo guerras civiles entre unitarios y federales, hubo un gobierno, el de Juan Manuel de Rosas, que tuvo mucho de dictatorial, en fin. Pasaron varias décadas hasta que recién una constitución nacional la pudimos tener en 1853. El Congreso General Constituyente, que se reunió aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Cabildo, y ahí entonces
tuvimos una primera Constitución Nacional que después tuvo sus revisiones de tanto en tanto, la última en 1994, no habían nacido ustedes, no hace mucho tiempo, relativamente poco, se reunieron otra vez aquí en la ciudad de Santa Fe, como es tradicional, en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí deliberaron justamente los congresales constituyentes para modificar, hacerle algunas modificaciones a la Constitución original. Bueno, entonces, después de esa primera Constitución Nacional, empezamos a organizar nuestro país. Y a diferencia de los españoles, que obviamente organizaron este territorio, ¿de qué manera? Y lo hicieron pensando en ellos, pensando en llevarse el oro y la plata. Nosotros teníamos otras necesidades, había que organizar este país, y lo hicimos sobre la base de otra riqueza, la riqueza suelo de nuestra región pampeana. Y empezamos a desarrollar la agricultura, un poco porque en Europa y en Estados Unidos, que ya estaban en pleno auge de la industrialización, ya había ocurrido la revolución industrial en esos países, en Inglaterra, que después se trasladó a Francia, a Estados Unidos, cruzó el Atlántico hacia Estados Unidos, ya estaban industrializándose, ellos tenían mucha necesidad de alimentos para toda aquella población creciente, muy creciente en Europa y muy poblada, de manera que nosotros nos podíamos constituir con este buen clima, estas buenas pasturas y este buen suelo que teníamos en el granero del mundo y en el aportador de gran parte de los alimentos que ellos necesitaban. Entonces, empezamos a poner la atención principalmente en esa riqueza y empieza una etapa que se llama etapa agroexportadora, donde pasaron muchísimas cosas. Esas muchísimas cosas que pasaron fueron muy buenas en algunos aspectos y en otras no tanto. Por eso que en esto va a consistir la actividad número 4. Vamos a empezar con la etapa agroexportadora. Yo les voy a colgar el trabajo, no hoy todavía, pero se los voy a colgar en el transcurso de la semana para que ustedes, en lo que quede de esta semana y toda la semana que viene, lo resuelvan. ¿Estamos? Entonces, el resto del PowerPoint se lo voy a pasar en una próxima tanda, sería la semana que viene o la otra. Quiero que primero trabajen ustedes, que saquen conclusiones ustedes, y después yo les voy a mostrar el PowerPoint para un poquito complementar con lo que ustedes trabajen y lean en los libros. En el cuadernillo, vamos a seguir trabajando con el cuadernillo, que venimos bien, pero bueno, queden a la expectativa del trabajo que yo voy a colgar, seguramente el miércoles o jueves, por ahí voy a estar colgando la actividad número 4. Entonces, bueno, los saludo y será hasta la próxima entrega entonces. Hasta luego. Bye bye. Finalizar reunión.